Me había dado pausa. Amiguito. Dale el botoncito. ¡Ay! Amigos, amigas de este globo terráqueo, otra máquina más, otra cosa, otra belleza terminada en otro hogar que va a dar mucha felicidad, va a dar mucha alegría y muchas horas de juego. 3 días de trabajo, muchos sudores, mucho sufrimiento, muchas cervezas, pero muchas alegrías nos va a dar esta máquina. 4 tablones, un ordenador y unas palancas, y adelante. Si esto es fácil, esto es montar así, tiqui. Belleza interior, tiene un carisma increíble esta máquina, ¿eh? No es porque la haya hecho yo, bueno, sí, es porque la he hecho yo. Hemos cambiado lo que viene siendo el tablero de mandos. Hemos añadido el botón de exit, de escape, lo hemos añadido aquí arriba, ¿eh? Normalmente suele ir aquí abajo, pero sabéis que cuando empezamos a jugar ¡a Joken! ¡Pum! Y le damos y sale, ¿no? Sale el juego. Pues no, hemos solucionado eso. Hemos puesto el botón de escape aquí arriba. Y adicionalmente hemos puesto 2 botones de servicio que lo queremos utilizar para grabar y para cargar el juego. Entonces, que estamos jugando, ¡pum! Le damos ahí y grabamos. Que queremos otra, y ya está. Sencillo, muy fácil. La marquesina ha sido un diseño que hemos hecho así un compendio de juegos y tal, con la palabra arcade, sin arcadas, arcade sin arcadas. Y con muchos detalles del Street Fighter, que es lo que mola. Y nada, la pantalla 21 pulgadas, panorámica, porque es que la pollada esa de que tiene que ser 4 tercios, 4 tercios, mierda, 4 tercios. 16 novenos, que ocupe mucho, 60 centímetros, 2 jugadores, no se estorban, quita, que te mato. Hemos hecho un detalle abajo de una luz de estas de LED que va cambiando de color cine, se puede darle un detallito ahí, darle un detallito bonito, ¿no? De discoteca ochentera. Y nada, aquí arriba lo que viene siendo la marquesina iluminada en un solo color, porque ya tiene bastante colorido en sí la máquina. Voy a hacer una alusión a el Henry, que es un youtuber muy famoso en máquinas recreativas, que dijo que los BCDs quedaban mejor en negro. La verdad que sí, un negro brillante, que tampoco hace falta, con los detalles que tiene la máquina, no hace falta sobrecargarla demasiado, ¿no? En colores. Yo creo que nuestros 2 colores, lo que viene siendo negro y naranja, es suficiente como para que quede bonita la máquina recreativa. Un detalle aquí en el frontal. Te hemos metido 2 puertos USB para poder utilizarlos, el ratón y el teclado, pues directamente, pues si quieres cambiar lo que sea, pues nada, tiras de aquí de los USBs. Esto es un pasamuros que van directamente a la torre del PC y puedes manejarla perfectamente. Otro detalle que hemos puesto aquí es el controlador de sonido. Hemos buscado un 2.1 que tenga un controlador de sonido externo, el cual hemos fijado aquí. Tiene entrada de cascos para no molestar a las 3 de la mañana y tiene pues el control de volumen, ¿vale? Ahí suena, y si no, pues lo vamos bajando y no suena, lo normal, como siendo una ruleta, ¿no? Bueno, pues eso. Y bueno, ahora os voy a enseñar unas fotitos de lo que viene siendo la progresión de lo que hemos ido haciendo poco a poco y os voy a explicar cómo hemos ido fabricando la máquina arcade desde cero. Desde que se compran las puñeteras tablas. ¿Vale? ¡Hasta luego! Vamos a empezar hablando de lo que necesitamos en herramientas. Taladros para hacer las guías de los tirafondos, para atornillar, un atornillador, o bueno, un destornillador también sería suficiente. Sierra de calar, cola de madera para unir 2 piezas, metro, lápiz, regla. Como regla se puede utilizar un listón de madera. Bueno, pues lo normal, ¿no? También se puede uno adaptar a lo que tiene, pero vamos, no son muchas herramientas las que hacen falta mayoritariamente. A lo largo de las fotos, pues vamos a ir explicándolo un poquito.
Aquí una primera foto de lo que viene siendo el comienzo del plano. Yo no utilizo planos per se, sino que más o menos me voy imaginando de cómo puede quedar la máquina y lo voy dibujando directamente en las planchas de aglomerado que son de 60 centímetros por 2 metros. Esta cuestan unos 13 euros en el Leroy Merlin. España, hablo, ¿vale? Bueno, aquí estoy pensando cómo puede quedar. Lo que es más importante son ciertas medidas. Desde el suelo hasta que comienzan los mandos, tiene que haber aproximadamente unos 95 centímetros. En pulgadas no sé, yo hablo en centímetros. Tiene que haber 95 centímetros. Luego, desde los mandos, tenemos que contar cuánto es de alto nuestro monitor, el que vamos a utilizar, y luego ya, pues, lo que sobra, digamos así, hasta arriba del todo, yo las hago aproximadamente de 1,60 m, de 160 centímetros, las hago de altas. Entonces, si contamos 95 centímetros, contamos que hay, por ejemplo, 50 centímetros de altura para dejar un poquito de margen arriba y abajo del monitor, entonces estamos hablando de 1,45 m, 1,45 m hasta el 1,60 m, pues son 15 centímetros que tendríamos para hacer nuestra marquesina y demás, hasta el 1,60 m. Esto así explicado a grosso modo. Otra foto de detalle de cómo voy haciendo las líneas, siguiendo con un listón de madera para hacer las cosas rectas. Y bueno, otra foto. Aquí es lo que decía, ¿no? De aquí de este punto hasta abajo del todo tiene que haber 95 centímetros. Luego, digamos que hasta aquí, que es donde vendría el monitor, pues depende de lo alto que sea el monitor, le ponemos un poquito más y luego ya, pues lo que viene siendo, rematamos con la marquesina arriba. Para hacer las dos partes iguales, pues una vez que hemos ya cortado una plancha, pues ponemos nuestra primer corte, lo ponemos encima de la segunda plancha y lo único que hay que hacer es repasar con el lápiz todo el contorno para que quede exactamente igual y procedemos al corte. Aquí ya pues tenemos las dos cortadas que coinciden perfectamente. Si no coincidieran, pues se pueden poner una encima de otra, lo más fiel posible. Lo cogeríamos con unos sargentas y podremos lijar o repasar los bordes para que queden ambas exactamente igual. Aquí ya empezamos a montar la estructura. Lo que hago es, como todo el ancho de esta recreativa va a tener 60 centímetros, aprovechando los 60 centímetros de la anchura de la plancha principal, pues solamente habría que hacer cortes rectos para sacar los rectángulos que irán haciendo la estructura de la máquina. Para que sea más simple, yo lo hago en modo triángulo. Pongo primero la de abajo del todo, estos los pongo así, que vayan apoyando, hago los primeros taladros y voy asegurando poco a poco. Una persona sola lo puede hacer, es conveniente que haya dos, pero una persona sola lo puede hacer pues valiéndose de las tablas o valiéndose también de la pared, apoyando en la pared. Podemos hacerlo poco a poco y con maña. Aquí lo que decía antes, ¿no? Pues un lápiz, lo que viene siendo el metro, para medir, para sacar nuestras tablas lo más recto posible, para a la hora de cortar con la caladora
que no nos forzamos demasiado. Pero bueno, evidentemente esto es un trabajo casero, artesanal, por así decirlo, nada industrial. No tenemos herramientas digamos así, de grandes empresas madereras para cortar. Entonces, bueno, pues con una sierra de calar hay que hacerlo lo mejor posible. Esto siempre va enfocado a la persona que quiere hacerlo en su casa de una forma no profesional. Evidentemente lo que viene siendo luego el resultado no puede ser perfecto. Siempre habrá imperfecciones. Simplemente con que el suelo no sea totalmente recto ya va a repercutir en nuestros acabados, en que siempre haya algún desfase, ¿no? Pero bueno, siempre hay que intentar dejarlo lo mejor posible. Aquí ya tenemos el armazón puesto de pie. Digamos, esto lo podemos llamar como el esqueleto, ¿no? de la máquina recreativa. Aquí irán los botones de 1 y 2 players. Y bueno, más tarde voy a hablar de un error que cometí en la estructura de la máquina, en estas dos orejas grandes, ¿no?, de la marquesina, que eran demasiado grandes. Entonces, a la hora de poner el monitor aquí, pues impedía un poquito lo que es la visión, y incluso al poner aquí la tabla de la parte de abajo de la marquesina, pues tampoco llegábamos a ver del todo el monitor, por lo cual lo tuve que reestructurar, ¿vale? Una visión de la parte de atrás. Aquí vamos a ver un poquito las herramientas de aquí encima. Tenemos aquí la sierra de calar, un martillo y bueno, como dije antes, un destornillador para apretar luego bien todo. Y bueno, esto sería más o menos nuestro lugar de trabajo, siempre llevándolo lo más limpio posible para que no armemos un pitoste. Bueno, la primera prueba de lo que viene siendo el cuadro de mandos. Yo no sé si hay gente que le llama CPO, yo no sé cómo bueno, yo le llamo el tablero de los mandos y ya está, porque es un tablero y es donde van los mandos. Es de otro color por una sencilla razón, porque no es el mismo material que utilizo para la estructura de la máquina. Esto yo considero que es una de las tablas que más sufrimiento lleva, porque es donde van todos los mandos, los botones, donde más nos apoyamos, donde más tiramos y demás. Entonces yo utilizo un material diferente, que es el DM, o no sé cómo lo llaman también, FDM o DME. Bueno, yo lo llamo DM. Es un tablón algo más duro que este otro, y es donde yo taladro y fijo los botones y los joysticks. Aquí vais a ver lo que estuve hablando de las dos orejas de las marquesinas laterales, que eran demasiado grandes, y aquí ya, si veis, hice un nuevo plano dentro de este plano, para que se pudiera ver mejor la pantalla y no fuese tan grande. Y mira que me gustaba esta forma porque, no sé, la veía muy pop, no sé cómo decir. Me gustaba la forma primera que hice, pero no era funcional. No era funcional, entonces he tenido que corregir. Hice esto menos curvo, levanté un poquito más para arriba la marquesina y la acorté. Con este pues tenemos un resultado que se ve mejor el monitor. Aquí vais a ver un detalle. Si veis, esta es la tabla frontal inferior de la máquina recreativa. Si dais cuenta, no llego hasta el final, no llego hasta abajo. Eso es porque yo personalmente dejo un hueco aquí, entre esta tabla y la tabla de abajo que cerraría nuestra máquina. Dejo un hueco para que se pueda ver una luz LED que da un aspecto bastante molón a la máquina recreativa. ¿Lo veis? Aquí es lo que dije.
aquí no llega. Bueno, otra foto de cómo se va poniendo poco a poco todos los elementos. Estas tablitas son las que delimitan la puerta trasera para que apoye. Medimos lo que es el grosor de nuestras tablas, que es de 16 milímetros, y a 16 milímetros le pongo 4 taquitos de madera para que apoyen nuestra puerta. Aquí lo que yo os decía, esta tabla es la de abajo, la refuerzo pues con unos ángulos que hacen bastante fuerza, porque aquí va a soportar el peso de la torre del ordenador, y este hueco es donde yo coloco las luces. Un poquito más adelante lo veremos en más detalle. Otra perspectiva para que veáis el huequito que dejo. Y bueno, una foto para que más o menos veáis otra vez lo que es el set de rodaje, ¿no? de lo que es nuestra máquina. Esto ya es una foto un poquito más adelantada, bueno, se me ha colado aquí, pero bueno, para que veáis un poquito lo que es en la mesa de trabajo. La mesa de trabajo no es gran cosa, o sea, si 2 burrillas y una tabla, no tiene más, ¿no? Pero bueno, formón para darle formas, los ángulos, el cuadro de mandos, una escuadra, cúter, lija, metro, el vinilo, que un poquito más adelante hablaremos de él, y así, un poquito. Ahora vamos a hablar un poquito de la pintura, y para ello primeramente os voy a dar unas recomendaciones que si queréis utilizar las esquineras y un molde de un color determinado, lo compréis ya con ese color, o si no podéis utilizar las esquineras que yo utilizo para los remates de la marquesina y algún error estético, también suelo utilizar esto para taparlo. Pues lo podéis utilizar de color blanco o color negro, que eso pega con todo y bueno, queda estupendamente. Yo en este caso, la persona en cuestión quería que los detalles todos fueran en naranja, y tuve que tirar de pintura en spray para que quedase medianamente bien. Esto voy a dar una recomendación: si lo hacéis con pintura en spray, cubrirlo todo bien, porque como haya un poquito de viento puede pulverizar todo el suelo y bueno, lo manchamos, ¿no? Si no, pues podéis utilizar también pinturas al disolvente, ¿no? Esmaltes, y bueno, pues con un rodillito, con una brocha, pues lo podéis también pintar. Quizás no es el mismo acabado, pero si lo hacéis con spray, pues respetarlo el tiempo de secaje para que endurezca la pintura y no tengamos ningún problema. Aquí, como si fuesen chorizos, ¿no? Aquí colgados, pues esto es el molding, que también lo tuve que pintar así, ya que lo pedí en blanco y bueno, lo fui pintando. No tengáis prisa en pintarlo quizás de una sola mano, porque puedes crear escurridos, ¿no? Chorretones que luego se ven feos, sino poquito a poco. No le metáis mucha carga de pintura, porque si no pasa lo que os digo. Aquí ya una foto de la primera prueba, a ver qué tal quedaba el molding en naranja en contraste con el negro, y una foto de detalle. Esto es lo que yo os decía, ¿no? Esto se tiene que pintar luego un poquito más. Yo para el molding utilizo, ya lo adelanto porque no creo que luego hable de ello, yo utilizo silicona líquida, de la que es una silicona para manualidades, ¿no? Para hacer muñecas y demás, de estas fofuchas, ¿no? La llaman aquí en España. Bueno, pues utiliza esa silicona líquida, silicona en frío. Y aparte también meto unas puntitas muy pequeñitas en los puntos de tensión, para que mientras va secando la silicona, pues no se despegue, y quede totalmente bien pegado, ¿no? Pues esto sería un punto de tensión, y bueno, voy metiendo las puntitas así, y luego con un pincel se puede pintar del mismo color. Aquí esta sería más o menos la distancia para pintar. Si pintáis con la máquina de pie,
no es lo ideal es pintar con la máquina tumbada, porque si no tienes experiencia pintando con spray, pues lo que puedes hacer es lo que he comentado antes, puedes meterle demasiada carga y se pueden ver escurridos. Entonces no metáis mucha carga al principio, lo podéis pintar 2 o 3 veces, o sea, dais una pasada un poquito y le vais dando, esperáis que seque un poco y le des al lado contrario y así. Todo el reborde lo hice de negro, ya que por encima vais a verlo ahora, que lo que optamos por ponerle un vinilo. Lo que decía antes, si vais a pintar con la máquina de pie, pues siempre pintando primero para un lado, luego podéis hacer hacia arriba y nunca dejéis quieta la mano en un solo punto, porque si no se acumula pintura y se empieza a escurrir. Para que veáis que de brillante es la pintura, ¿no? Que se me refleja. Vamos al apartado de los vinilos. Yo utilizo vinilos del apartado de los automóviles, de los coches, ¿no? Que es lo que se utiliza para el tuning, por así decirlo. Son vinilos bastante económicos. Estos es de 75 centímetros de ancho por 2 metros de alto, que me viene muy bien para cubrir todo el lateral, ya que el lateral de nuestra máquina tenía 60 de ancho por 1,60 m de alto. Pues bueno, cada rollo de estos costó 7,50 €. Es decir, por 15 € ya teníamos los 2 laterales. Y aquí estoy cortando el sobrante del vinilo con un cute, ¿vale? Tirando un poquito, perdón por la calidad de la foto, ahí tirando un poquito de un lado para que no se nos pegase, y voy cortando todo lo que es alrededor del borde una vez que ya está pegado el lateral. Esto es difícil hacerlo una persona sola. Esto yo por lo menos fuimos 2 y al no tener experiencia en ponerlo, nos lo vimos, lo deseamos para que no quedasen burbujas. Luego hay que decir que luego hay que pasar un secador de pelo, ¿vale? Para calentar, si hay alguna burbujita o algo, si lo dais con un calentador de pelo, normalmente se suele corregir bastante. Le dais con un trapo hacia afuera hasta que os lo lleváis y bueno, suele quedar bastante bien, ¿eh? Aquí si veis algún fallo, se ve alguna arruguita, aquí tenemos alguna arruguita y demás, pero bueno, podemos decir que el trabajo está aceptable para ser la primera vez que se hace. Si os fijáis aquí, se puede ver perfectamente la forma de la máquina, y por aquí tendríamos que cortar con el cúter, porque luego esto va tapado con el molding. Bueno, otra foto, ya para que la veáis incluso con un botón ya puesto. Un botón de pinball. ¡Epa! ¿Dónde voy? Esto es demasiado cerca. Perdonad, ahora mismo alejo. Ahí. Y mira, aquí ya hay un botón, ¿no? Colocado. Y nada, bueno, para que veáis más o menos cuál es el acabado del lateral. No está pintado, sino simplemente lo que tiene puesto es un vinilo negro. Este, ya lo repito, yo siempre lo compro en la tienda de los chinos, lo que vienen siendo los tocos estos, ¿no? que ponen los chinos, o sí, las tiendas de muchas cosas, ¿no? De herramientas, flores, tal. Bueno, pues en la sección de los coches suelen tener este tipo de vinilo carbono o algo así le llaman. Y ya está. Vamos a seguir al siguiente apartado, que el siguiente apartado son los botones. Vale, los botones, vamos a empezar hablando de la broca de pala que necesitamos para poner los botones. Los botones que yo utilizo son los de 28 milímetros de rosca.
No utilizo los de presión, que creo que son de 30 milímetros. Bueno, eso ya tendréis que hablar con el distribuidor. En mi caso es Arcade Express. Y si veis, los míos son de rosca con una tuerquecita. Y ahí es donde, ahí es donde utilizo la broca de pala de madera de 28 milímetros. ¿Vale? Y bueno, esta broca, poniéndola bastante vertical, pues no hay problema para... Entran perfectamente los botones, ¿vale? También hay gente que utiliza pues broca de sierra de corona, creo que le llaman sierra de corona, que también habría que utilizar del mismo tamaño, de 28 milímetros, para los botones. Y para los mandos, lo mismo. Yo los joysticks también los hago con el mismo agujero, porque luego con el embellecedor que lleva redondo se tapa perfectamente y da el suficiente diámetro como para poder mover la palanca perfectamente y sin problemas. Aquí tenéis el cuadro de mandos con una primera prueba de un botón, a ver cómo quedaba. Y como podéis ver, pues aquí tengo el secador de manos. Como os dije, también utilizo el vinilo de carbón, me parece bastante versátil, bastante duro, se limpia muy bien y queda bastante bonito para el tema del cuadro de mandos. Y utilizo un secador de mano para ir pegándolo todo bien, me lo voy llevando con un trapito y va quedando muy pegado bastante. Aquí ya podéis ver unos cuantos de botones ya puestos. Y por la parte de abajo, a ver qué podemos hablar de aquí. Bueno, pues aquí vamos a ver estas tuercas se van enroscando y vamos apretando nuestros botones y luego ya a los botones ya le empezamos a poner los micro switches. Esto no hay error posible, solamente hay una forma de ponerlos. Aquí ya, bueno, vamos a dejar aparte el tema de las gulas y el quesito, ¿no? Todo el mundo tiene derecho un poquito a alimentarse. Y aquí tenéis, bueno, pues el kit que viene con el acero Delay, que es la plaquita que se pone como controladora de los botones, pues te vienen con el cableado que ya se empieza a colocar una vez que tengamos nuestros botones puestos con nuestros micro switch, ¿no? Yo os aconsejo que primero montéis esta pieza por separado y luego ya esta pieza la colocáis dentro de la máquina para que tengáis suficiente espacio para trabajar a gusto, ya que este trabajo es un poquito delicado, ¿vale? Hay que poner en las dos patillas lo que vienen siendo los Fastom, que son estas conexiones, y luego todos los cables van directamente a la plaquita controladora. Y claro, es algo que si lo hacemos con esto ya montado, pues va a ser un poquito difícil. Aquí estoy ya montando los joysticks, que bueno, yo le meto 4 tirafondos, uno a cada lado y ya está, no viene más, ya eso hace suficientemente fuerza como para que no se nos vayan. También hay que decir que tenemos que cuadrar perfectamente el agujero que hayamos hecho con el agujero que trae el joystick para que no tengamos problemas. Eso mirando lo fijas, mirando por el otro lado que quede bien encuadrado para poder meter la espiga a esta y ya marcamos y atornillamos. Y así que es como quedaría nuestro cuadro de mandos. En este caso hemos metido dos botones. Estos botones son igual que si fuese un micro switch, o sea, tiene un negativo y un positivo y cuando tú pulsas pues cierra el circuito y se activa el botón, ¿no? Este es un botón pulsador, también llamado botón de servicio, y en este caso pues le hemos metido dos más pues para que pueda ser, ¿no? Puede ser para pause, puede ser para grabar y para cargar y demás. Y el exit, el escape, lo hemos puesto arriba a la izquierda, que lo pueda manejar el jugador número 1 en vez de ponerlo abajo, que se suele poner por aquí abajo, pero bueno, en este caso lo hemos puesto aquí arriba y creo que hemos acertado.
ahí probando los joysticks un poquito y poco más que hablar. Una vez que ya está todo bien puesto, con la plaquita controladora, que creo que no la he enseñado, pero, ya atornillamos nuestro cuadro de mandos y así quedaría montado. Una imagen de cómo quedaría montado. Aquí ya veis que tenemos 1 y 2 jugadores, los pinball, y aquí en medio hemos puesto pues un pasamuros para poder meter unos USB, o sea, lo que sea, ¿no? Un pendrive, un teclado, un ratón. Bueno, pues así lo hemos hecho. Otra imagen desde otro lado y otra imagen. Y una imagen de detalle. El naranja la verdad es que queda bastante bonito. Bueno, ahora vamos a hablar del tema del interruptor, la instalación eléctrica y las luces. Bueno, dentro de este apartado también vamos a meter el tema del sonido. Evidentemente el sonido se saca desde un PC, desde la torre del PC, y necesitamos pues o bien unos altavoces de PC normalitos, o también puede ser con un amplificador de audio y podemos meterle lo que son solamente los imanes, lo que vienen siendo las bocinas, ¿no? Que se montan en los coches, pues también podemos hacerlo así. Yo, en este caso, nos hemos decantado por un 2.1 con un controlador externo, bueno, pues que tiene el subwoofer y bueno, pues luego tiene los canales, ¿no? Este es el controlador externo que nos va a valer para ponerlo en algún lugar accesible, para encender, apagar el volumen, tenemos el control del volumen para no molestar e incluso tenemos una entrada de cascos por si queremos solamente escuchar nosotros, ¿no? Esta es la parte trasera y con estos 3 agujeros pues es como nos ha valido para anclarlo a una de las tablas para tenerlo accesible. Bueno, este es el modelo que hemos adquirido y por Amazon está un poquito más barato. Aquí más o menos podéis ver cómo está el tema del puesto de la instalación, ¿no? Toda la instalación, esto es un enmarañado de cables, pero bueno, aquí abajo iría la torre del PC, aquí el subwoofer, aquí la pantalla, todo unido con un múltiple de enchufes, y más o menos esta es la estructura que lleva. Aquí estoy uniendo los cables del encendido del botón, pero para que veáis dónde va uno de los 2 canales, el derecho y el izquierdo, pues iría aquí uno y ahí el otro, lo he puesto con unas L's anclado a la madera, y por abajo pues están las rejillas, ¿no? Las rejillas de sonido. Estos son los embellecedores y esto está lleno de agujeros y por ahí sale el audio, ¿no? Esto es lo que os hablé del controlador de sonido, que desde aquí pues podemos tener todo al alcance de la mano. Ahora vamos a hablar sobre el interruptor de luz, que esto es un poquito más sofisticado, pero bien se puede sacar mediante un agujero, un cable con un enchufe y ya está, o sea, no habría más. Pero así de esta forma pues tenemos incluso con un fusible, lo tenemos todo así un poquito más recogidito, hasta aquí iría un fusible, pues acaso hay una subida de tensión y queda un poquito más rematado de esta forma. Este tipo de interruptores tiene un puenteado que hay que saber cómo se hace. Aquí estoy haciéndolo con una chuletilla desde el móvil, porque tiene 6 patillas y las 6 patillas pues hay que hacerlas de un modo en concreto, ¿no? Por ejemplo, vean estos 2 puenteados, estos van unidos, luego aquí va la toma de tierra, va el negativo o el positivo, aquí unido con este otro, y aquí, bueno, eso casi mejor que veáis vosotros mismos un esquema tal como el que tengo aquí en el móvil
por si tenéis que puentearlo y hacerlo vosotros, pues lo hacéis. Yo personalmente lo hago con Faston, con los anclajes Faston, y luego le doy silicona caliente para dejarlo totalmente aislado, y así es como lo dejo. Este es el tema de las luces que hablé con anterioridad, que dejo aquí un huequito para que se vean las luces. Pongo una abajo y otra arriba de la marquesina. Y bueno, esto es bastante barato. Estos son unas luces LED que terminan en un interruptor con un enchufe. Y las hay de colores fijos, las hay de color blanco, las hay de colores cambiantes, como es esta. Y yo lo que hago es una tablita, un listón de madera, le pongo un par de L's, lo anclo aquí y el LED lo cojo con unas bridas. Entonces ya queda fijo donde yo quiero y ya está. Aquí podéis ver la instalación un poquito rudimentaria, pero bueno, hace la función, que es lo que importa, ¿no? Es decir, esto sería el metro de LED. Aquí lo cogemos con dos bridas y la tabla la cogemos con dos ángulos de estos, con dos L's, la cogemos al suelo. Y este sería el resultado, ¿vale? Y esto lo que conseguimos es que afuera pues ilumine, ¿no? Aquí vemos cómo sería el efecto. Arriba la marquesina, exactamente lo mismo, pero en vez de que vaya cambiando la luz, porque lo podemos hacer también que cambie la luz o poner un color en concreto, pues es exactamente lo mismo. Anclamos la tira LED con unas bridas y a la madera, y esa madera atornillada a nuestra marquesina. Aquí otra foto. Y bueno, este será el efecto que hace, y cuando ponemos nuestra foto aquí, pues queda bastante mejor. Esta es otra foto de detalle de cómo iría la instalación. Este cable va unido al empalme que hice del interruptor. Aquí vamos a hablar del botón de encendido. Tengo en el canal un vídeo hecho exclusivo para explicar cómo se hace un botón de encendido de una recreativa desde un PC, que no es más que coger el botón pulsador de la torre y ver qué cables van allí, cortarlos y unirlos a nuestro botón de pulsador. Lleva también un positivo y un negativo, y esos dos cables lo único que hacer es traerlos hasta aquí. Cuando tú pulsas este botón, hace el mismo contacto que si fuese el botón pulsador de la torre del ordenador y arranca nuestro ordenador. Es tan sencillo como eso, hacer un empalme. Bien, ahora vamos a hablar sobre las marquesinas, el monitor, el metraquilato y qué es lo que yo utilizo, ¿vale? Yo cojo este metraquilato de 2,5 milímetros, que es bastante flexible, se corta con mucha facilidad con un cúter y es bastante transparente y hace la función de cristal para el monitor, aunque evidentemente no es lo mismo, pero yo personalmente me quito el problema de que si se rompe un cristal, pues es más peligroso, ¿no? Yo prefiero hacerlo así. Este tamaño es de 1 metro por 2 metros, es bastante grande, tendríamos para bastantes máquinas recreativas con esto, pero no he encontrado el formato que yo suelo utilizar, que es bastante más pequeño y bastante más económico, pero bueno, digamos que nos puede valer para las siguientes máquinas. Esta es la plancha. Estas planchas vienen con dos protectores, con dos plásticos protectores, uno a cada lado, que nos va a servir para lo que voy a explicar a continuación. Este es el precio de esa plancha, y la verdad que es una burrada, pero bueno, ya digo que es que no había otro formato. Lo primero que hacemos, evidentemente, es medir antes de cortar, y se corta. Para cortar se marca, y con un cúter se hacen bastantes pasadas. Puedes utilizar una guía, como bueno, una regla o un listón de madera,
se va haciendo pasadas, primero más despacito y luego más fuerte, se le da la vuelta, se hace otra vez por la misma línea unas cuantas pasadas, se hace presión y se tira de uno de los lados y parte perfectamente. Una vez hecho la medida del monitor, pues se hacen los agujeros, se marcan los agujeros, lo mismo en la... Cuidado al hacer los agujeros, no lo hagáis muy deprisa porque puede cascar el metraquilato, hay que hacerlo más bien como quemando, más que como agujereando. Bueno, una vez hecho esto, lo que hay que hacer es tomar la medida del monitor. Yo lo que hago es que aquí mido de aquí, o marco más bien, marco con un indeleble, aquí, 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 y ahí en las cuatro esquinitas del monitor, lo que viene siendo lo que se va a ver, la pantalla, no el marco, ¿vale? Sino la pantalla, lo que se va a ver. Marco esas 4 y luego ya, pues con esas marcas, lo que hago es que muy despacito corto con el cúter para quitar la pegatina, el plástico que sobra. Entonces, si yo lo hago de este lado, lo hago de este lado, de este lado y de este lado, en medio me va a quedar la pegatina que nos va a servir para pintar el contorno. Pintamos el contorno aquí ya, como no tiene pegatina, podemos pintar con la pintura de spray de negro brillante, que es lo que yo utilizo, y luego pues queda un becel perfecto, ¿vale? Queda justamente todo pintado de negro, menos esto que sería la pantalla. También hay que tener en cuenta que el único plástico que quito es lo que va pintado por detrás, porque por delante no va nada pintado. Y por delante el plástico no se lo quito hasta que no termino de hacer la máquina para proteger. Aquí si veis, estoy haciendo los agujeros, pero este plástico, esto no es que esté rayado ni nada, esto es el plástico protector, no se lo quito hasta que no termine. Este sería casi como queda. Y ahora, evidentemente, estos cuatro agujeros que coinciden perfectamente con los 4 agujeros que tengo hecho detrás porque los he hecho a la vez, pues ya van cogidos pues, con un tornillo de color, con una tuerca, perdón, con una tuerca no, con unos tornillos que pueden ir con una tuerca por detrás, y eso pues lo podemos pintar y bueno, eso ya es imaginación al poder, ¿no? Aquí voy a explicar cómo yo anclo la pantalla a la máquina. Hay muchas versiones, hay muchas formas, pero yo voy a hablar de la que yo conozco, de la que yo hago, de la que yo lo llevo haciendo así y a mí me funciona. Yo cojo una tabla entera, ¿vale? Y marco dentro de esa tabla, marco el monitor y la corto. Hago taladro aquí, taladro aquí, taladro aquí, taladro aquí, y paso la sierra de calar, y así es como me queda el cuadrado de por dentro. Luego por detrás le pongo 4 tablitas y queda perfectamente anclada. Evidentemente por detrás donde tiene el monitor, los anclajes, aquí lo voy a enseñar, que por aquí he visto una foto, aquí. Bueno, pues donde tiene el monitor los anclajes, le pongo una tabla y esa tabla va también atornillada a los lados. De esta manera consigo que la máquina no vaya ni para adelante ni para atrás y quede totalmente sujeta. Bueno, pues seguimos con lo que estábamos contando. Esta es una tabla de 60 por 50 y está hecho a medida el monitor entero. Esta sería la forma de verlo por detrás. Estas son las tablas que estoy hablando. Estas tablitas,
consiguen que el monitor no caiga hacia atrás. Y esto es lo que dije antes, yo el plástico protector de delante no lo quito hasta que no está casi totalmente terminada la máquina, para que vaya protegiendo. Y esto os voy a enseñar uno de los tornillos que iría, pues detalle pintado en este caso de la temática que va la máquina, que va en naranja, y está pintado pues con el mismo color, ¿no? Con naranja. ¿Vale? Si veis, tiene 4 tornillos, evidentemente, con cabeza gorda, y así lo hemos hecho. Estos tenían una arandela de goma que venía mejor para que a la hora de apretar contra el metacrilato pues no fuese tan agresivo y no partiese. Ahora vamos a hablar de la marquesina. La marquesina pues hay que tener en cuenta 2 medidas. Evidentemente lo que es la zona interna, que es la que se va a ver, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros de la foto o de lo que le pongamos y de la luz. Y luego, por otro lado, hay que también tener en cuenta la medida total, ¿no? Con los dos perfiles de la marquesina, de las 2 tablas. Y así a la hora de hacer la foto ya yo tengo en cuenta que desde aquí hasta aquí es lo que se va a ver, y a la hora de editar la foto tengo que tener cuidado para que, por ejemplo, a Mario no lo haga con el puño por aquí o le corte la cabeza o no se le vean los pies, etcétera, ¿no? O no se vean las letras y demás. Y lo otro, pues bueno, pues está hecho en negro y ya está. Y como va tapado con los perfiles, pues no se ve. Bueno, y ahora ya viendo las fotos finales, pues lo único que me queda es de tener unas conclusiones finales, una reflexión, ¿no? Yo ya sé que esto puede tener 1000 millones de fallos, de hecho es que los tiene, pero hay que tener en cuenta que no tenemos un taller, está enfocado a personas que lo quieran hacer en su casa, con los medios que tienen en su casa y con los conocimientos que buenamente pueden adquirir de ver tutoriales y con la maña que Dios le ha dado. Entonces, ya sé que lo podría haber hecho de otra forma, ya sé que hay miles de formas más profesionales, pero yo sé hacerlo así. Si os vale como lo cuento, pues bien, y si no, pues lo siento mucho. Seguramente que haya gente con unas herramientas súper precisas que le ayudan, y unos conocimientos en marquetería y en, yo qué sé, ¿no? Que queda flipado. Pero bueno, yo creo que el resultado es aceptable para lo que tengo y para lo que sé. Evidentemente, mira, aquí voy a hacer alusión que aquí estoy configurando lo que viene siendo el HyperSpin, y últimamente no me meto mucho en el tema del sistema operativo que lleva el frontend o como lo queréis llamar, porque cada uno le pone lo que quiera. Evidentemente también se le puede meter una Raspberry Pi y no pasa nada, ¿no? O sea, pero no voy a hablar en este vídeo de cómo se ha instalado ni cómo se ha hecho, porque además de que ya hay miles de vídeos que serían igual que esos otros vídeos, además es que ya tengo otros vídeos en el canal que hablo de la configuración y de eso, ¿no? Del HyperSpin. Bueno, esto, lo que viene siendo la marquesina, yo lo hago con Photoshop y bueno, voy cogiendo ideas y tal y la vamos montando. Aquí abajo también he puesto esto porque en la plancha que hemos sacado, no la plancha, sino la fotografía que hemos sacado es de 50x70. Si la máquina tenía 60 de ancho y la marquesina ocupa, por así decirlo, 12, 15, nos sobra mucho fotografía. Entonces, bueno, pues hemos aprovechado y le hemos puesto aquí un detallito abajo gracioso, que con también un cachito que de metacrilato que teníamos, pues hace un efecto bastante chulo, ¿no? Aquí lo podéis ver, el efecto que hace, que bueno, que está bien. Le da distinción a la máquina.
Esta será una de las vistas por detrás. Este hueco no es que se me haya olvidado de taparlo, sino que, bueno, yo lo dejo así con un poquito de... que tenga un poquito de ventilación, ¿no? Porque entre el hueco que tenemos abajo donde se ve la luz y esto de aquí, pues bueno, puede hacer una corriente de aire, un flujo, pues para que no esté todo encapsulado, ¿no? Por así decirlo. Y nada, decir que todas las máquinas que tengo hechas hasta el momento, pues no hay una que sea igual a la otra. Se pueden parecer, porque evidentemente se ven de la misma mano, pero no hay una igual a la otra. Son todas diferentes y esa es la gracia, ¿no? Que yo creo que yo le doy a este tema. Y poco más que contar, espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, ole vuestros huevos. y nada más. Que me gustaría leer vuestros comentarios y vuestras opiniones. Aquí está el unmolding, aquí estamos poniendo el unmolding poco a poco. Y aquí ya está con el molding puesto. Y perfecta, terminada para ser utilizada y disfrutada. Y nada más, amigos. Hasta otro vídeo.